Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Encuadre. Tenemos un... bienvenido Leonardo. Ay, me perdí. ¿Qué dijo? ¿No me va a saludar? Bienvenida, Yuli. Bienvenidos todos. Tenemos una pregunta que se escucha chistosa, Sí. pero la verdad es que tiene mucho para dar y yo creo que vamos a hablar en general de este tema y después vamos a tener que hacer episodios muy específicos. ¿Cuál es la Así pregunta, es. Leonardo? La pregunta es, ¿la Biblia es un libro normal? O sea, ¿es un libro que yo puedo agarrar, por ejemplo, y como mi libro de poesía o de novela, sentarme y leerlo por horas y horas y ver sus historias y ver esas historias magníficas del pueblo de Israel y todo eso? Y ahí quedarme así como cuando estoy leyendo yo mi novela buenísima. ¿Es un libro que puedo agarrar así? A ver, para empezar, los que nos están escuchando, si vieran mi cara, es como de ofensa porque a mí me gusta mucho la poesía. Entonces, ni siquiera la poesía es un libro normal. O sea, no lees poesía de corridito, página tras página, Ajá. así nomás para pasar las hojas, ¿no? O sea, ni siquiera. Mucho menos entonces la Biblia es un libro Así normal. es. Para empezar, necesitamos comprender o recordar que la Biblia y todos los libros de la Biblia están escritos en un periodo histórico concreto. Así Es decir, la mentalidad del escritor, obviamente, se ha ido transformando de acuerdo al paso de los años y a la circunstancia histórica que se está viviendo. Por eso no es lo mismo hablar de un Génesis que hablar del Evangelio de San Marcos o hablar de un Hechos de los Apóstoles que hablar de un Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cada libro, aunque pudieran estar cerca del mismo periodo Sí. histórico, no se No escribe son ni lo con la mismo. misma intención ni con la misma necesidad que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento, ni tampoco las circunstancias históricas. Y hay que destacar esto, que el autor principal de la Biblia es Dios. Claro, Los autores son el pueblo, o sea, el autor principal, ¿no? Pero los coautores, digamos, son el pueblo, Ajá. porque ellos vivieron esta experiencia. claro. Y los escritores, ojo, Sí, los o escritores, los agiógrafos, porque pueden Ajá. encontrar esta palabra en algún texto, los agiógrafos son los Son los- escritores, así literal, es. quienes tomaron pluma, bueno, en y nuestro tiempo es y pluma, se pusieron a a son escribir. los encargados de redactar esta experiencia del pueblo. Claro. O sea, no es como que decían, ay, esto. Sí, no, No, o se sea, les antojaba no. y lo escribían. No. Ahora, también es importante entender que a autores distintos, escritores distintos, a contextos históricos distintos, géneros literarios distintos. Por eso es que Así es. de repente uno aprende o alguien, a mí me ha pasado, ¿no? Que voy a balconear a mi abuelo, que una vez leyó un libro en una revista, no sé, y en la revista decía que el Génesis no había sucedido tal cual, o que el libro de Job no era una historia real. Entonces es. él bien emocionado llega y me dice, ¿sabías que? Pero así como queriéndome confrontar, ¿no? ¿Sabías que el Génesis no sucedió tal cual y que el libro de Job no es cierto, es una leyenda? Y yo así de, sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque son géneros literarios. Es Así decir, es. por ejemplo, yo, Yuli, puedo hacer de mi historia o si yo quiero contarle mi historia a mis hijos o a un amigo, a un familiar, pero no quiero ponerlo en primera persona, puedo escribir una leyenda, puedo escribir un cuento, puedo escribir un libro para niños, puedo escribir una novela, puedo escribir una poesía. El punto es que de una realidad se busca la manera y los escritores buscaron lo que en su momento les pareció la mejor manera para transmitir una verdad. Y además hay que dejar esto en claro, ¿no? Dios se hizo valer de su humanidad Claro. para escribirlo. ¿Y ¿no? por qué? Ahora, también hay que saber por qué. Porque Dios estaba hablando a humanos. Así es. Y que dijo, bueno, si les hablo desde mi ser Dios, pues obviamente no van a llegar No a van comprender. entender, así es. Y así que escoge el lenguaje humano para hablar con los humanos. Sí, y por eso también a veces podemos decir así que los escritores de los libros de la Biblia o se quedan muy cortos o se quedan muy largos, ¿no? O sea, o le meten un poquito más o le quitan. Pero es por esto, ¿no? Porque en su humanidad, pues no podían como entender todo. Imagínate, o sea, el que escribió lo de las tablas de la ley en el monte Sinaí Claro. o ese tipo de cosas, pues imagínate tanto esplendor, pues puso lo que en su humanidad Claro. pudo llevar.
Y hay que recordar cuáles son los géneros. géneros. Bueno, los géneros. antes nada más para aclarar este punto, el hecho de que quede corto o exagere, por así decirlo, alguna narración, no significa que la palabra de Dios no sea veraz, Así es. sino que tenía también una intención el autor, el exagerar, por ejemplo, algo o el limitar algo, como por ejemplo... Lo más famoso es la parte de la ausencia de Jesús en los evangelios de su adolescencia. Entonces, ¿por qué no lo pusieron? Y no sé qué tanto. Y todo el mundo hace especulaciones y anda inventando, cuando en realidad se puso en la palabra lo que es necesario para nuestra salvación. Y lo que el Espíritu inspiró a poner, ¿no? Porque Claro. recordemos también que la iglesia, ya cuando se reunieron los concilios y empezaron a ver los libros y eso, hubo libros que se desecharon. Otros que se clasificaron como los evangelios apócrifos y así. Claro. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que no eran libros inspirados por el Espíritu, ¿no? Sí, Entonces, ni necesarios para nuestra así salvación. es. Entonces, pues sí, ciertamente los libros de la Biblia, a pesar de que el autor le pueda quitar o le pueda poner, es una inspiración del Espíritu. Claro. Entonces, bueno, pues esto es más o menos. Cerramos con los géneros literarios. Los géneros. Los géneros literarios son varios. Así es. El primero es el legislativo, el segundo es el sapiencial, el tercero es el lírico, el cuarto es el profético, el quinto es el apocalíptico, el sexto el histórico y el séptimo el epistolar. Y bueno, ya no tenemos tiempo para explicar cada uno, pero les prometemos hacer otros episodios donde hablemos de cada uno y de sus contenidos. Sí, porque es muy rico esto. Claro. Pues muchísimas gracias. Saben que si tienen dudas nos pueden buscar en redes sociales. Me encuentran como Yulisa Gómez. A mí como Leonardo Mondragón. Hasta la próxima. Adiós. Cuídense. Bye, bye. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.